tanto en ella porque es una teoría que la teoría de conjuntos como tal. No nos vamos a meter tanto en ella porque es una teoría que, hablando de lo que se hace cotidianamente, es simple, es de las más simples. El problema es que darle una definición formal es de lo más complicado, por eso es de las teorías más difíciles. De hecho, si ustedes necesitan, para entenderla completamente, ustedes van a necesitar una base de lógica bastante fuerte, incluso desde tratar de leer los axiomas de Zermelo y Frankel, que son los que vamos a ver, no es tan simple. ¿Cómo es que voy a cubrir este tema? Pues bien, voy a empezar formalmente con lo que es una definición de conjuntos y voy a tratar de ir explicando cada uno de los axiomas de la teoría de Zermelo y Frankel, que son los quienes axiomatizan toda la teoría de conjuntos, según estos aparezcan. Todos van a aparecer en cualquier momento, para que vean que son axiomas relativamente simples de entender, pero que no fueron tan simples al momento de darles una formalización. Entonces, ¿qué axiomas son los que me estoy refiriendo para que si quieren buscarlos en algún momento? La teoría de conjuntos se basa en la axiomatización de axiomas. Déjenme extender esto aquí. De Zermelo, Frank. Ellos postularon los axiomas que definen a la teoría de conjuntos. Básicamente estos axiomas, ¿de qué hablan? De la existencia de los conjuntos, la existencia del conjunto vacío, la unión de conjuntos, o sea que prácticamente podemos operar con ellos. Por tanto, también va a haber algo que se llama como la intersección consecuencia de esto. Vamos a poder ordenarlos y vamos a poder construir conjuntos, en base a subconjuntos de otro conjunto. Suena un poco enredado, pero van a ver que tiene sentido cuando ya estamos trabajando en la práctica y que realmente no. De hecho aquí, perdonen, es Frankel, es al revés, aquí es Frankel. Realmente no son tan complicados de entender ni de aplicar, pero cuando se llevaron a una teoría formal, pues ya fue donde hubo dificultades. No se encontraba una relación muy simple entre ellos, o no era tan fácil deducir cuáles eran necesarios y cuáles no. Y después, cuando llegó Gödel, un matemático conocido que trabajó mucho en lógica, pues les complicó un poco más las cosas. Y tuvieron de hecho que agregar otro axioma más que veremos más adelante, conocido como el lema de Zorn. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Y qué es lo que entendemos primero como un conjunto? Tradicionalmente un conjunto no es otra cosa más que una colección de objetos, por lo que podemos tomar eso como definición. Y es la que vamos a tomar nosotros como definición. Definición. Un conjunto es una colección de objetos que cumplen una propiedad específica. Esto es lo que vamos a entender como un conjunto. ¿Por qué lo voy a dar de esta manera? Esta es la manera más tradicional y la más simple de entenderlos. ¿Dónde se complican las cosas? En la axiomatización de la teoría de conjuntos. Pues resulta que si yo doy por entendido esta definición, va a haber conjuntos que se complican. Ya me voy a cambiar un poco de color y vamos a poner, por ejemplo, este conjunto X definido como ¿quién? Como los elementos. Más adelante les explicaré ya bien esta notación que estoy poniendo aquí. De hecho, aquí tengo que poner 2 puntos porque estoy definiendo. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Lo voy a poner como todos los elementos tales que, o sea, que cumplen una propiedad, que el elemento sea igual a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que absolutamente todo es un
todo pertenece a este conjunto. A este se le conoce como el conjunto universo. ¿Cuál es el defecto de esto? Pues X mismo es igual a sí. Pues esto me implicaría entonces que X pertenece a X. Y esta es la primera contradicción. Los conjuntos son tan grandes y que llegan a paradojas así horribles. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues justamente con la axiomatización de la teoría. Se empiezan a resolver estos problemas. Esto que tendríamos aquí, esto, nos diría que los conjuntos son infinitos y recursivos. Siempre, siempre, siempre. Entonces esas cosas son las que se tratan de evitar con la axiomatización. ¿Cuál es entonces la primera condición que debe de cumplir un conjunto? Pues que un conjunto no pertenece a sí mismo. Un conjunto no puede ser elemento de sí mismo. Este es un axioma que se le conoce como axioma de regularidad. Y es de los primeros que vamos a entender. Entonces, ahorita aquí no se pierdan, nada más esto es un ejemplo para entender por qué se axiomatiza la teoría de conjuntos y por qué la definición que estoy dando como tal es la que vamos a utilizar, pero en sí no está completa si no doy una axiomatización, si no se da una axiomatización de la teoría. Entonces ahora sí, si entendemos un conjunto como una colección de objetos que cumplen alguna propiedad, voy a comenzar ahora, antes de continuar, mejor voy a dar una idea de qué es notación. De la notación, perdón. Como notación vamos a dar cualquier símbolo. Los símbolos, por ejemplo, letras X, Y, esa no, Z, A, B y C. Símbolos, letras griegas, lambda, alfa, beta, significarán lo que nosotros estamos dando en contexto. No les asocien nada, absolutamente nada, incluso F, porque luego los utilizamos para funciones, F, G, H. No los relacionen, nunca los relacionen siempre con lo mismo. Dependiendo de lo que estemos haciendo, les vamos a dar notación. Por ejemplo, en la parte anterior, yo le estoy dando a X, que representa un conjunto, y a A, que representa un elemento de un conjunto. Pero a su vez también al X le estoy diciendo que es un elemento de un conjunto. Este símbolo de aquí lo vamos a ver ahorita. Entonces, con las letras no asocien nada. Realmente en el contexto de la clase o de lo que estamos viendo les va a decir qué es. Tiene que especificar qué es desde un inicio, así que tengan cuidado con eso. No siempre representan lo mismo. Entonces, símbolos que vamos a ocupar. Este símbolo que está aquí, que parece una E curveada, es el símbolo de pertenencia. ¿Qué quiero decir? Que si yo tomo cualquier elemento, por ejemplo, tomo un círculo y tomo, una caja, más fácil, que hecho de dibujar. Una caja, que no quedó. Pongo este círculo o esfera dentro de la caja. Entonces yo voy a decir que el círculo pertenece a la caja. ¿Quién va a jugar mi papel del conjunto? Pues va a ser la caja. Este va a ser un conjunto, el conjunto de círculos. Este símbolo es muy importante, lo van a ver en todo libro de matemáticas aparece. Entonces siempre hay que asociar. En matemáticas es común, de hecho es lo tradicional, que si queremos negar un símbolo o una simbología ya establecida, lo que hacemos solamente es poner una línea cruzada. Por ejemplo, esto que está aquí quiere decir no pertenece a. Pertenece a. O sea, no pertenece. Si yo pusiera que el círculo no pertenece a la caja,
estaría diciendo pues que simplemente el círculo no está dentro de la caja, que es la condición que yo le estoy dando al conjunto pues caja en este caso. ¿Cómo se ve realmente ese símbolo en un texto? En un texto ya más formal y no con mi letra. Vamos a verlo aquí. Esto que tengo aquí es un procesador de textos científicos que se conoce como LaTeX. Bueno, realmente es lo que estoy utilizando. Ya, ahí está. A in X, por ejemplo. Si yo lo genero, como pueden ver, el símbolo de pertenencia está aquí. A pertenece a X. Así es como se ve en letra fuente. Para que vean que realmente es clásico el tachar con una diagonal cuando queremos negar. Si yo le pongo la palabra not a esta situación, en automático lo que me va a hacer este procesador de textos pues va a ser ponerle la línea para decir que no pertenece a X. Entonces ya tenemos hay que comprender este símbolo. Ahora, ya que entiendo el símbolo de pertenencia, ¿qué otra simbología vamos a utilizar? Pues bien, un conjunto tiene dos formas de expresarse. Por ejemplo, una que es de manera expansiva, ¿qué es esta manera? Pues bien, si yo tomo X como un conjunto, cuando ustedes vean estos dos puntos delante de un signo de igual, es que estoy dando una definición de algún elemento. Es la primera vez que lo estoy enunciando. Es diferente al símbolo de igualdad, donde digo que algo es idéntico a otra cosa. En este caso solo estoy diciendo que X se define como el conjunto, por ejemplo, de estos colores: rojo, azul, verde. Aquí lo que estoy escribiendo es el conjunto de colores explícitamente. O sea, estoy escribiendo a todos los elementos. ¿Cuál es el defecto de esto? Pues si nuestro conjunto es muy grande, ahora imaginen escribir, por ejemplo, 1.000.000 de elementos. Entonces debe de haber una forma de escribirlo, que es la forma simplificada o reducida. X será definido como todos los elementos A. Si se dan cuenta, aquí estoy utilizando llaves para abrir la definición de un concepto, de un conjunto, perdón. Luego vienen los elementos. ¿Cómo se puede decir? Sin complicarlo. Los elementos a los que pertenece, o bueno, los elementos de donde estoy tomando. No quiero sonar redundante, ustedes disculpen. Estos son los elementos. Esa es la palabra que no quiero usar. Son los. La primera parte me describe de dónde estoy tomando mis objetos. Así está mejor dicho. Estos elementos solo son de dónde provienen. En mi caso, pues no hay una proveniencia en específico. Entonces van a ser todos aquellos elementos tales que esta línea que tengo aquí en un conjunto significa las palabras tal que. A veces también es representada con dos puntos. Tal que o tales que. A cumple una propiedad. Esto que estoy aquí diciendo es propiedad de los elementos del conjunto. El conjunto. O lo que lo caracteriza. Por ejemplo, en el X que tenemos arriba de los colores, lo puedo poner simplificadamente como X se define como los A's tales que
que A... Bueno, aquí lo voy a tener que escribir de completo. Es rojo, azul o verde. Aquí no se ve tan simplificado, pero tenemos una idea más o menos de lo que estoy tratando de decir. Ya veremos después que esta sí es simplificada para los casos más en generales. Para este ejemplo no fue buena idea haber utilizado ese, pero bien. Entonces A es rojo, azul o verde. Esta es la propiedad que cumple mi conjunto. Vamos a ver que esto cambia un poco cuando hablemos de subconjuntos. Aquí sí vamos a decir, o cuando vengan de otro conjunto. Por ejemplo, vamos a definir un conjunto, otro conjunto adicional Y, que se defina como todos los A's, tales que A es un color. Entonces, ¿quiénes son los elementos de A? Son cualquier color que ustedes puedan formar. No importa cuál sea. Si está en el espectro, lo pueden formar. O bueno, que se le dé la categoría de color. Es una definición. ¿Quién va a ser X? Para que se entienda la primera parte, van a ser todos los A's que sean un color. Ahora sí, aquí ya hablo más de pertenencia en cuanto a los elementos de un nuevo conjunto, tales que, ahora otra vez, A es rojo, verde o azul. Esto es lo que vamos a entender como un conjunto y cómo construirlos. Así los vamos a denotar. Conjuntos clásicos que conocemos. Pues bien, y que tienen una notación en específica. El conjunto de números naturales se define como todos aquellos números. Voy a utilizar la notación expansiva, que es 1, 2, 3 y así infinitamente. Los 3 puntos suspensivos quieren decir que nunca termino, pero que siguen una regla que está aquí, que vienen dados por una serie 1, 2, 3, luego el siguiente ¿cuál sería? 4, 5, 6. Se da intuitivo por esta regla en este caso. En general sí tendría que exhibir aquí un elemento general, un elemento que me identifique a cualquier otro, pero pues como estos son conjuntos fundamentales, pues se ponen de esta manera. Ya más adelante veremos eso que acabo de decir, pero en este caso es 1, 2, 3. Ese es el conjunto de números naturales. Algunos lo empiezan desde 0. Yo prefiero evitar el 0 porque es más común en programación. Entonces aquí en matemáticas casi siempre se empieza desde 1. Son equivalentes empezar desde 0 o desde 1. Lo vamos a ver aquí por qué, justamente. Cuando le agrego el 0, lo denoto con esta manera, que queda definido como el 0, 1, 2, 3 y así. El conjunto de números enteros, que ustedes podrán imaginarse quién es. Vengo desde una progresión muy lejana que resta en 1 siempre a los elementos, que hace que suma en 1, perdón, a los elementos, que va a ser menos, bueno, no empiezo desde menos 1, vamos a empezar desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, aquí sí ya está el 0, no hay de otra, 1, 2, 3. O sea, son los números con los que contamos junto con sus negativos y el 0. Los números naturales son los números con los que contamos, los números enteros son los negativos junto con el 0. Vienen el conjunto de números racionales. Aquí ya voy a utilizar una compactificación. Son todos los números de esta forma. Un número P entre un número Q, entre un objeto Q, perdón, un objeto P en una raya puesto sobre un objeto Q, tales que P y Q son números enteros. Esta notación que estoy usando compactificada lo único que me dice es que son las fracciones. Por ejemplo, un medio, un tercio, 5 octavos, etc. Todas aquellas fracciones que yo pueda formar
conforman el conjunto de números racionales. Siguiente a eso son los números reales, que ya los números reales vamos a ver realmente una definición formal de ellos involucra clases de cálculo, que por eso mejor aquí no lo pongo, pero lo denoto así de esta manera, que este de aquí me representa, por eso aquí ya no uso la definición, el símbolo de definición, solamente aquí pongo una flecha que indique que esto representa a los números reales. Su construcción de hecho está dada en términos de límites, por eso es que ya se necesitan clases de cálculo y en este momento pues lo estoy evitando justamente. Y por último, otro conjunto importante de números son todos los elementos de A, de la forma A más IB. Esta I lo único que va a cumplir es que I elevado al cuadrado sea menos 1. Es lo único que hay, realmente es un símbolo, donde A y B pertenecen al conjunto de números reales. O sea, son todos los elementos de la forma A más IB, tales que A y B pertenecen a los números reales. Estos son los números complejos. Por ejemplo, 3 más I5, 1 medio más I6. En el curso vamos a entrar más a detalle en estos. Hay dos representaciones de ellos y esta es una de ellas. Por ejemplo, otro es 3 otra vez más 0i, o lo que va a ser lo mismo y veremos posteriormente, se representa con el 3. Estos son ejemplos de conjuntos. Entonces, la regla que todos ellos cumplen y con la cual vamos a decir que algo es o no un conjunto es esta. Nunca, la regla de regularidad. Nunca un conjunto va a pertenecer a sí mismo. Con esto evito ciertas paradojas dadas. Por ejemplo, una paradoja muy conocida que se puede investigar es la paradoja de Russell, que se da con un conjunto. Déjenme pensar qué letra. Con este conjunto A, tal que A no pertenece a sí mismo. La paradoja está simple, pero se comienza a hacer infinitamente, se contradicen que A puede estar en sí mismo por no pertenecer a este conjunto, pero a su vez pues el no pertenecer va a hacer que no pertenezca a este conjunto y por tanto pues no es el mismo. O sea, este mismo conjunto X cumple y no cumple esta propiedad, por tanto pertenece y no pertenece. Eso es lo que la teoría de conjuntos trata de evitar. Entonces hasta este momento esto es lo primero que vamos a ver y que debe de quedarles claro qué es un conjunto y qué es lo que vamos a entender, qué es lo que vamos a dar por definición de un conjunto. Me regreso a la que dimos, que es un conjunto, es una colección de objetos que cumplen una propiedad muy específica. Por ejemplo, en los que vimos, la propiedad que cumplen por los racionales es que P y Q pertenezcan a los números enteros. Adicionalmente de un conjunto, no lo pongo en la definición porque es justo lo que vamos a decir, que es la axiomatización de la teoría como tal, es que se van a cumplir estas condiciones. La primera de ellas, o la que considero más importante, es que un conjunto nunca pertenece a sí mismo. Para evitar estas cosas incluso se crea otra teoría posteriormente, cuyo nombre, bueno, si la quieren algún día leer sobre ella, es la teoría de categorías. Esta resuelve estos problemas, por lo que pues pueden tratar de ahorita leerla. Créanme que se les puede complicar bastante porque esta es una de las más abstractas que existen en matemáticas. No es la más abstracta, todavía hay más, pero esta es una de ellas y entenderla es algo complicado, pero resuelve justamente que un conjunto pertenezca a sí mismo. De hecho, esta situación puede pasar de alguna manera. Entonces,
Ya que tenemos entendido qué es un conjunto, ya vimos algunos ejemplos, pasamos a otro axioma. Nosotros solamente vamos a tener certeza, de hecho lo escribo, solo tenemos certeza de la existencia de un conjunto. Existe un conjunto vacío. ¿Cómo representamos este conjunto? Con esta letra. ¿Este conjunto qué es? Es un conjunto que no tiene ningún elemento. Se define, bueno, aquí debí haber mejor utilizado la flecha porque no lo voy a poner como palabras, como un conjunto sin elementos. Se demuestra posteriormente, ya cuando se desarrolla bien la teoría de Zermelo y Frankel, que por eso todavía vamos a esperarnos un poco, que el conjunto es único, se da por entendido que es único. Este conjunto va a aparecer constantemente, de hecho es un subconjunto, ya veremos qué quiero decir con subconjunto, de cualquier conjunto, y al ser único pues no hay más, no hay otro conjunto igual, es el único conjunto que no tiene elementos, por eso se le da un símbolo muy en específico. Este conjunto y este axioma es tan importante porque es el único que tenemos certeza que existe. Suena a palabras de filosofía, pero olvídense de esos contextos ahorita, todo esto es de lógica matemática. Se define como, si ustedes recuerdan este conjunto que les puse hace rato, que a este le llamábamos universo, ya vimos que este conduce a paradojas. El conjunto vacío, por otro lado, no. O sea, este de aquí no garantizamos su existencia como tal porque incumple la propiedad de que un conjunto pertenezca a sí mismo, que es un axioma, pero este no. El conjunto vacío es bastante bien comportado, es el mejor de todos porque existe, sabemos con certeza que existe. Y bueno, pues ya como lo dije, su nombre se le conoce como conjunto vacío. ¿Cuál es la certeza? ¿Por qué es importante también el conjunto vacío? ¿O por qué nos ayuda mucho? Pues bien, una de las cosas que vamos a tener en mente es que si yo tengo este elemento, a este le puedo asociar el símbolo, por ejemplo, un símbolo. ¿Qué les parece que le asignamos este símbolo? Esa cosa que parece un palito con otro palito aquí arriba y uno horizontal abajo. Bien, el otro axioma de Zermelo y Frankel nos dice que si tenemos este elemento, pues por tanto tenemos este elemento, el conjunto que lo contiene. Y mejor aún, tenemos este elemento y este elemento. Por tanto, esto nos lleva, este símbolo que está aquí quiere decir implicación. Veremos un poco más a detalle cuando comencemos a introducirnos un poco más a la lógica, pero esto quiere decir implicación. Implica o tiene como consecuencia que existe este conjunto, el formado por el elemento que nosotros tachamos así, junto con este. Muy bien, ya construimos otro. ¿Por qué a este no le ponemos un símbolo? ¿Por qué no a este le ponemos un símbolo así, una tipo curva? Si tengo este elemento, este elemento, este elemento, ¿por qué no construir este que está aquí? Aquí me faltó una llave. Formado y a este le asigno otro símbolo, este que está aquí, y así lo puedo hacer sucesivamente construyendo cada uno de los conjuntos que se pueden formar con los anteriores. Este principio en licenciatura se le conoce como el principio de inducción matemática, también lo vamos a ver más a detalle. Se le conoce como inducción matemática, déjenme escribirlo. Es muy importante porque da una herramienta muy poderosa
en matemáticas para demostrar propiedades que se cumplen con relación a los números naturales. Si se dan cuenta, lo que acabo de hacer con esto es dar una construcción a partir de la existencia de algo que sé que realmente existe, que es el vacío, de los números 1, 2, 3, y así me lo puedo llevar hasta 4, 5, 6, repitiendo el procedimiento. Este axioma como tal es un axioma que se le conoce como axioma de infinidad, y también depende de otro axioma, porque para yo haber construido, bueno, aquí también lo escribo, en términos de axiomas, a este se le conoce como el axioma de infinidad. Axioma de infinidad. Ese axioma realmente lo que nos da es el principio de inducción matemática, que vamos a verlo más adelante, pero nos da una forma de construir a los números naturales, pero requiere de otro axioma. ¿Cómo está dado ese otro axioma? Pues si yo tengo X y Y, o bueno, como yo estaba utilizando A y B, dos elementos de cualesquiera que sean, yo puedo formar siempre el conjunto A, B. Y bien, ¿cómo es que le voy a llamar a este axioma? Pues realmente no es un axioma que haya sobresalido. Entonces, prácticamente este solo nos garantiza la construcción de un conjunto a partir de dos elementos, la construcción de conjuntos. También nos va a garantizar la construcción de lo que vamos a conocer posteriormente como el conjunto potencia. Pero pues realmente un nombre así varía entre los libros. Los otros, porque son muy específicos y dan propiedades más relevantes, llevan un nombre. Entonces en este caso, pues este axioma de que si yo tengo dos elementos puedo formar el elemento dado por AB, pues su nombre puede variar de libros a libros. De hecho, a veces se le conoce como apares porque pues se forman dos, pero realmente no es un nombre establecido completamente. Entonces este axioma que está aquí es el que también nos garantiza la construcción de los números naturales y la inducción matemática a partir del conjunto vacío. Entonces, ya para no tenerlos más con esto, pues hasta aquí vamos a dejar de momento lo que es la definición de un conjunto y sus propiedades. Los primeros axiomas de Zermelo y Fraenkel, les digo, no los voy a dar sus enunciados formales porque requieren de mayor simbología. Por cierto, mejor antes de terminar, vamos de una vez a escribir otra simbología utilizada comúnmente en matemáticas. Este símbolo, que es una A invertida, significa para todo. Un símbolo que tiene esto aquí es un símbolo que representa la existencia. Por ahorita no pido que se los aprendan, los vamos a ver constantemente y van a ver que van a quedar grabados en su memoria sin necesidad de que tengan que estarlos estudiando una y otra vez. Pero es importante que de una vez los vayamos entendiendo. Implicación. Doble implicación, pero lo representamos como sí y solo sí. Bueno, lo leemos como sí y solo sí. Déjenme recordar que otro mes. Espero no estarme faltando. La negación. Estos símbolos los vamos a ver constantemente, así que no se preocupen. Solo es por si llegan a aparecer y se me pasa a explicarlos, espero que no, qué significan cada uno. Pues aquí tienen al menos una lista básica de estos. Estos que están aquí los vamos a ver muy frecuente en matemáticas. En este curso realmente no tanto, porque no se centra completamente en las demostraciones de lo que justifica que podamos hacer operaciones o cualquier otra cosa, por ejemplo. Pero es importante en algunos casos entender bien de dónde salen las cosas y por eso van a aparecer. El de para todo y existencia pues aparecen siempre en los enunciados, así que no se preocupen. Los vamos a ver una y otra vez.
Hay que entender, por ejemplo, que este es el símbolo de definición. Aquí ya no me cupo, perdón. Definición. El símbolo de igualdad. Una cosa que tienen que ya tener muy en claro, que también vamos a ver más adelante, es aprenderse estas reglas. Mayor que, menor que. Los vamos a ver formalmente, de hecho vamos a ocupar mucho sus reglas, porque son algo que se conocen. Ay, aquí ya le estaba poniendo mayor. Menor. Si no conocen estas reglas, pues solo recuerden que un cocodrilo siempre se come el más grande, así que si aún tienen problemas, dificultades con estos símbolos, pero los vamos a entender más adelante porque vamos a ver lo que es un orden. Entonces, estos son los símbolos básicos de lógica. Quieren leer sobre lógica matemática como tal, dar una revisada a la lógica matemática, una bibliografía que les recomiendo sobre ese tema es déjenme recordar cómo se llama. Se llama el libro Introducción a la Lógica Matemática, ese no se me olvida. Introducción a la lógica. Perdón por el ruido. No recuerdo exactamente el nombre, o bueno, la inicial de los autores. Son dos. Uno lleva el apellido de Supes, el otro lleva el apellido de Gil. Es un libro amarillo que trae explicada toda la introducción a la lógica matemática. Sería un curso básico sobre esto. Hasta esto vamos a entender la parte de conjuntos. Y ya más adelante voy a continuar con lo que es la igualdad de conjuntos, que son operaciones. Igualdad de conjuntos, que también es un axioma. Unión de conjuntos también es un axioma. La intersección de conjuntos es consecuencia de los axiomas. Lo que va a ser un subconjunto y el conjunto potencia. Pero hasta ahorita lo que me interesa es que les quede claro qué es un conjunto. Igual, si tienen dudas, pues ya saben que pueden contactarme por Hangout o por medio del correo.